permítanme. Muy bien, cuando guste empezar el primer equipo en su introducción, adelante. Nosotros estamos a favor de que la metafísica no tiene un prejuicio significativo para la vida. A ver, pasa. Estamos a favor para que no esté. Porque si no. Sí, es eso. No tiene las redes sociales y en general el internet no tienen elementos metafísicos que influyen determinantemente en la existencia humana. Son solo una herramienta que se usa como cualquier otra tecnología. No tiene un prejuicio significativo para la vida. La metafísica no interviene en estos aspectos. Tenemos de feo esta otra. ¿Es lo que estamos? No, ese es ¿No? a favor. Es a favor. Ese es a favor y nosotros estamos a favor. ¿Sí? Sí, Ok. ¿Podemos volver a empezar? pues ya que. Entonces no tiene nada. No, sí tengo, pero no lo entiendo. Ay, Dios. No pueden estar peor que el equipo de Wiley. Ustedes nos dicen. Bueno, esperemos que ahora sí se pueda. Adelante. Nosotros estamos a favor que las herramientas sociales y las redes sociales no tienen un prejuicio significativo para la vida. La metafísica no interviene en los aspectos esenciales de la vida. Aristóteles sostenía que las cosas no tienen una esencia intrínseca, sino que se definen por su uso. En este sentido, las redes sociales y el internet no tienen una esencia metafísica que defina su impacto en la existencia humana, sino que se definen por su uso como herramienta para la comunicación y la información. A su vez, dentro de este debate que tenemos a continuación, vamos a utilizar la filosofía de Nietzsche, que es muy contradictoria con la que Aristóteles proponía sobre la metafísica, pero podrá utilizarse mucho a favor de esta postura que tenemos. A su vez, del filósofo francés Deleuze, de Martin Heidegger, Michel Foucault, entre otros, que sostienen que al ser dos realidades distintas, en efecto, no tienen una interacción una con la otra, serán como si fueran realidades paralelas. A su vez, Sartre sostiene que el ser humano es libre y autónomo y que no está determinado por ningún elemento metafísico externo. En este sentido, las redes sociales y el internet no pueden determinar la existencia humana, sino que dependen de la libertad y elección de cada individuo. Y bueno, para concluir con esta primera introducción que presentamos, estas ideas van a defender arduamente que la postura que tenemos en este momento es la separación de un ente sobre el otro, que un ser no depende del otro, o que al ser directamente una proporción no puede estar ligada con entes metafísicos como lo que se propone por otras filosofías. Entonces también haciendo énfasis en la que tiene Aristóteles, Sartre y Nietzsche. ¿Ya? Siguiente equipo. Buenos días. Nosotros presentamos la postura en contra. Las redes sociales y en general el internet presentan elementos metafísicos que influyen en la existencia humana. Son una herramienta que ha logrado devaluar la misma significativamente en diferentes ámbitos. De ahí que se afirma que la metafísica interviene en la vida práctica. La metafísica se refiere al estudio de la realidad más allá de lo físico o empírico, y las redes sociales son una realidad alterna a nuestras vidas. Son, en definitiva, lo que Platón llamó el mundo de los reflejos, de nuestra era. Un sitio ficticio donde se proyecta aquello que queremos que se vea mientras esconde tanto nuestras más íntimas maldades como las más fabulosas bondades, que no se perciben como debieran. Son ideas. Y siguiendo también lo que piensa Platón, el mundo de las ideas es nuestra verdadera realidad. Nos afecta directa e indirectamente, cambia nuestras perspectivas y forma de vida. El filósofo francés Jean Baudrillard, quien argumentó que la tecnología y los medios de comunicación tienen un efecto deshumanizante en la sociedad y en la percepción de la realidad. En su obra La sociedad del consumo, Baudrillard sostiene que la sociedad moderna se ha convertido en una sociedad de simulacros, en la que la realidad se ha vuelto cada vez más difícil de discernir de la imagen y la representación. La tecnología y los medios de comunicación, según Baudrillard, son los principales impulsores de este fenómeno. Las redes sociales y el internet pueden tener un impacto significativo en la vida humana y en la forma en que las personas experimentan y comprenden la realidad.
Las redes sociales han cambiado la forma en que las personas se relacionan entre sí y cómo interactúan con el mundo. Las personas ahora pueden conectarse instantáneamente con personas de todo el mundo y acceder a una gran cantidad de información en línea. Esto ha cambiado la forma en que ellas experimentan la realidad y ha abierto nuevas posibilidades. ¿Ya? Muy bien. Vamos al primer argumento. Perfecto. Para comenzar, me gustaría decir que, bueno, dado Nietzsche, la filosofía que Nietzsche presentaba en contra de la aristotélica, que mencionaba que los valores intrínsecos que se le da a un objeto y a todo lo que existe es propio del ser humano, daría a entender que esa es la concepción errónea que se tiene de lo que puede hacer la metafísica en las redes sociales. Por lo tanto, cabe mencionar que la identidad virtual es un constructo humano, es un constructo más allá de lo que se pueda usar. Entonces, la intervención de las redes sociales y de Internet en general no tiene un impacto en la realidad humana porque son independientes una de la otra. Una presenta un distanciamiento paralelo a lo que tenemos en la vida real, mientras que la otra tiene como que los actos en sí, los actos en ser, no más allá de ello, no actos en potencia, cosa que no tendrá que ver con el ser actual. Y también cabe mencionar que la identidad virtual, como mencionaba, no es lo mismo que la identidad personal, porque una es la imagen pública que se da, por lo tanto no pueden estar afectadas unas entre otras. Siguiendo argumentando, la perspectiva de Aristóteles plantea que el uso de las redes sociales y el Internet depende de nuestra elección y voluntad. En otras palabras, no es la herramienta en sí misma la que determina su impacto en nuestra vida, sino la manera en la que la utilizamos y la importancia que le damos. Respondiendo al argumento sobre las ideas y cómo éstas influyen en la vida personal, sí, son esenciales las vidas para la vida personal, pero tanto Aristóteles como Sartre coinciden que la ética y la moral son fundamentales para la vida humana. En este sentido, el impacto de las redes sociales y el Internet en la existencia humana depende en gran medida de si se utilizan de manera ética y responsable o si se abusa de su uso. Por lo tanto, la responsabilidad ética de cada individuo es fundamental en la relación con las herramientas tecnológicas, no dependientes. También, bueno, complementando lo que mi compañero acaba de mencionar, el filósofo Martin Heidegger decía que al ser la tecnología el producto de la evolución humana, esta no puede tener una dimensión metafísica o sobrenatural más allá de que se le puede atribuir, pero en realidad no cuenta con esta presencia metafísica. Dice que la tecnología es un medio para alcanzar, como mencionaron, fines prácticos y no una esencia como tal. Muy bien. Siguiente equipo. ¿Ya vamos a comenzar? Ya. En primer lugar, es cierto que las redes sociales e Internet pueden tener elementos metafísicos que influyen en la existencia humana. La metafísica se refiere a las preguntas fundamentales sobre la realidad, la existencia, el ser y el significado. Y estas preguntas pueden ser influenciadas por la tecnología y la forma en que la utilizamos. Por ejemplo, las redes sociales y el Internet pueden influir en nuestra percepción de la realidad y en cómo entendemos la verdad y la información. La forma en que se presentan y se filtran las noticias y la información en línea pueden llevar a una percepción sesgada de la realidad y a una comprensión limitada de la verdad. Además, las redes sociales y el Internet pueden influir en nuestra relación con nosotros mismos y con los demás, en términos de cómo nos presentamos en línea y cómo interactuamos con los demás. Esto puede tener un impacto en nuestra percepción del yo y en nuestras relaciones interpersonales. La existencia virtual sí tiene potencia. Según Aristóteles, todo ser tiene una potencia y un acto. La potencia se refiere a la capacidad o posibilidad de ser algo, mientras que el acto se refiere a la actualización o realización de esa potencia. En el caso de la existencia virtual, podemos decir que representa una potencia que está siendo actualizada, ya que existe como una representación o simulación de algo que puede ser real en el mundo físico. Es decir, estamos reflejando un fragmento de lo que somos mediante nuestra potencia virtual. Aristóteles también sostiene que el ser se divide en categorías, una de las cuales es la sustancia. La sustancia se refiere a algo independiente y
que existe por sí mismo y puede ser tanto material como inmaterial. En el caso de la existencia virtual podemos argumentar que se trata de una sustancia inmaterial que existe por sí misma y puede ser percibida y utilizada por los seres humanos. Afecta en sus vidas y en su relacionamiento. Es por esto que se sustenta su importancia metafísica. Esto, muy bien. Ok, adelante, segundo argumento. Bueno, es cierto que las redes sociales pueden afectar a la visión y perspectiva que los seres humanos tenemos de los actos que ocurren en la realidad. Sin embargo, hay que hacer énfasis en esta palabra, cambiar la percepción. No tiene un impacto real dentro de lo que ocurre en nuestra sociedad, porque son realidades ontológicas independientes una de la otra. O sea, que no tiene una existencia objetiva independiente de la realidad que tiene el ser humano. Entonces, se puede considerar que la identidad virtual es una construcción subjetiva y la identidad virtual no tiene esa realidad ontológica que sí se presenta en nuestra, vaya la redundancia, en nuestra realidad, independiente de lo que sería una identidad personal. Asimismo, como mencionaba mi compañero, la expresión individual y la conexión con otros individuos no es necesariamente sinónimo de autenticidad y libertad. Muchas veces los individuos adoptan conductas del resto de la sociedad para intentar adaptarse. Las redes sociales fomentan esta imitación y la conformidad tanto como la expresión individual y pueden perpetuar actividades o valores inmorales. Asimismo, argumentando la postura, Sartre afirma que la existencia precede a la esencia, es decir, que al ser humano se define por su propia acción y elección y no por una esencia o destino preestablecido. En ese sentido, las redes sociales y el internet no tienen una esencia que determine su impacto en la vida humana, sino que depende de cómo cada persona decide utilizarlos. Y finalizando, la idea de que intervenga o no intervenga en la realidad también fue explorada por Heidegger, Tolstoy y Haraway, filósofos que en distintas obras como La pregunta por la técnica, Alone Together y Cyborg Manifiesto presentaron que las redes sociales y el internet como tal son herramientas para el ser humano, no algo que afecte a lo que se percibe o a lo que se considera como una realidad en facto y no como una distorsionada de lo que es. Muy bien. Adelante. El cambio de percepción es el mismo detalle que le da peso metafísico a las redes sociales. Tornan una nueva realidad alrededor del ser humano. Las redes sociales incluso han sido vinculadas a problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión y el estrés. Estudios han demostrado que el uso excesivo de estas redes sociales puede causar sentimientos de aislamiento y soledad y aumentar la presión social para adaptarse a estándares poco realistas, etc. La dependencia de ellas también puede tener un impacto en nuestra capacidad para funcionar sin ellos. Alteran nuestra realidad sin ellas. Las personas pueden sentirse ansiosas o estresadas cuando no tienen acceso a sus dispositivos o conexión a Internet, lo que limita su capacidad para socializar o trabajar. Además, la sobreexposición a la tecnología puede disminuir nuestra capacidad de atención y reducir capacidad para concentrarnos. Es decir, sin las redes sociales ya ha habido efectos negativos. Mencionaron que la identidad virtual es un constructo humano, entonces la intervención de las redes sociales no tienen impacto en la realidad humana porque no tienen contacto una con la otra. Sin embargo, las redes sociales y el Internet tienen un impacto significativo en la formación de la identidad personal y la construcción de la realidad social, la manera en que las personas se perciben a sí mismas y a los demás, así como la forma en que se relacionan entre sí. Son influenciadas por las tecnologías de la comunicación. Este impacto puede ser tanto positivo como negativo, pero es difícil negar que es un aspecto determinante de la vida humana. El Internet y las redes sociales también pueden tener efectos negativos en la salud mental, como el aumento de la ansiedad, como ya había mencionado María Ángel. La exposición constante a la información y la necesidad de estar conectados permanentemente puede tener consecuencias perjudiciales para la salud emocional y psicológica de las personas. Bien.
Vamos al tercer argumento, adelante. Tercer argumento. Sí, ya. Ok. Bueno, es cierto que la percepción de la realidad puede ser un elemento metafísico como lo proponen y como mi argumento anterior se cuatrapeaba encima de, pero aunque esto puede tener unas implicaciones en lo que puede hacer la salud mental de un individuo, tampoco podemos decir que estas, o sea, hay que mencionar que las redes sociales son una herramienta. Si la persona tiene un problema de salud mental o de ansiedad ocasionados por el uso de estas redes sociales, es por el uso que le dio esta persona, por el valor intrínseco que le dio esta persona, como proponía Nietzsche, que es lo que hace que se considere o no que una red social tenga elementos metafísicos. Es la idea que se tiene, pero no al ser esta la herramienta puede concretarse como tal. Y aunque, bueno, como se mencionó, sí puede influir en la comprensión de la realidad, no significa tener la implicación ontológica sobre la realidad en sí. No es una realidad objetiva, porque la realidad objetiva puede existir independientemente de cómo la percibimos, aunque bueno, la comprensión de ella puede ser influenciada por nuestra percepción, pero nuevamente hago mucho hincapié en lo que es la herramienta que presenta esto, no puede ser el que altere esto, sino quien apoya la alteración. Asimismo, como dijo mi compañero, las redes sociales son una herramienta, aunque naturalmente no son ni buenas ni malas. Su impacto depende del uso que se utilice, con el que se utilicen, y de las decisiones conscientes de las personas que están involucradas a la hora de usarlo. Las redes sociales, como ya se mencionó, no fomentan necesariamente la conformidad, fomentan una imitación de modelos prefabricados por parte de la sociedad, el adaptarse a la sociedad y a sus pensamientos para adaptarse, simplemente ser uno más. Asimismo, el uso de tecnologías no cambia la naturaleza fundamental de las cosas. El ser humano tiene este deseo de la búsqueda de la verdad y la sabiduría, que es una de sus tareas más importantes, independientemente del uso de la tecnología disponible. Por lo cual, el uso de las redes sociales es simplemente una herramienta más que no representa el uso de la metafísica. Bueno, también para finalizar este argumento rápidamente, no puede ser un elemento metafísico el cambio de percepción, puesto que es algo más allá de la metafísica, es la psicología. Vamos con el siguiente equipo, argumentación. Ok, se mencionó anteriormente que el uso de las redes sociales es totalmente mediante las decisiones que tiene la persona sobre cómo las lleva en su vida en general. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un ser humano creó estas redes sociales, es decir, que los valores están imbuidos y están dentro de estas mismas redes. En este sentido, las redes sociales e internet no son simplemente herramientas neutras, sino que también tienen una dimensión ontológica y existencial que puede influir en la forma en que nos relacionamos y entendemos el mundo. Además, estas tecnologías pueden ser diseñadas y utilizadas de manera que reflejen y refuercen ciertas perspectivas y valores, lo que puede afectar la forma en que nos relacionamos y comprendemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Esto lo menciona en su obra La pregunta por la técnica Heidegger. Él también sostiene que la tecnología no es solo una herramienta externa que podamos utilizar para alcanzar nuestros objetivos, sino que también influye en cómo entendemos nuestra relación con el mundo, con nosotros mismos y con los demás. La política también se usa como una herramienta para organización y poder social. ¿Cuál es el impedimento para que una herramienta no pueda ser un aspecto metafísico que dé paso a un nuevo aspecto existencial en la sociedad? Es cierto que las redes sociales han tenido un impacto significativo en la forma en que las personas interactúan y se comunican en la sociedad actual. Las redes sociales han creado una nueva realidad que superpone a la realidad física. Como ya dije, la metafísica estudia lo fuera de lo físico, está siendo la realidad virtual. Las redes sociales han alterado la forma en que las personas se relacionan entre sí.
Las interacciones en línea pueden ser más impersonales y menos profundas que las interacciones cara a cara. Sin embargo, pueden proporcionar una plataforma que conectan personas de otra manera no posible. Las redes sociales también han tenido impacto en cultura y valores de sociedad. Cambian culturas, esparcen culturas. Pueden ser fuente de información y noticias y pueden promover ciertos valores y comportamientos a través de la viralidad y difusión de mensajes. Muy bien, justo tiempo. Vamos a las conclusiones, empezamos. Vamos a prepararnos. ¿Sí? Chicos, por favor, silencio, que damos un debate. Que ustedes váyanse. Carlos, ahorita reviso tu video, ¿eh? Ahorita del consejo. Sí, ahorita está revisando. Anda por WhatsApp. ¿Nos puede decir cuando ya del tiempo? ¿Mande? ¿Nos puede decir cuando ya del tiempo? Ya. ¿Cómo que ya? O sea, ¿qué van a empezar? Pues estamos en el periodo de escribirlo, ¿no? No. De preparación de conclusiones, 2 minutos. Sí, pero yo quería saltarse el cierre. Pero dijo... No, No, que la sí. última parte era nomás. Ujú. Sí. Ay. Bueno, empezamos. Las redes sociales no influyen en la vida personal de los individuos, ya que estas simplemente son una herramienta y las consecuencias del uso de estas herramientas dependen de cómo se usaron. Las consecuencias de estas herramientas dependen de cómo se le dé uso a estas personas y orillan a la sociedad a imitar actitudes del resto de la sociedad y comportamientos, simplemente reduciendo su voluntad y su individualidad con el propósito de adaptarse. También dentro de este debate usamos argumentos que tienen apoyo sobre la metafísica de Aristóteles, están en contra totalmente, como la que presentó Nietzsche, y unas que están también a favor de las implicaciones metafísicas, pero con un enfoque distinto, como las propuestas por Deleuze, Heidegger, y la identidad digital que se proponía por ellos. Dentro de este debate del lado a favor, también se presentó la idea de que al ser una percepción causada por un ente subjetivo no puede considerarse como una realidad ontológica, no puede ser considerada como una verdad objetiva por el mismo hecho de que es algo, una herramienta que se utilizó para generar una idea distinta de lo que se considera como algo real. También, en contraposición con todo lo mencionado sobre la metafísica, como mencionó por parte de Nietzsche, que la metafísica no es erróneo porque eso era al ser humano como un ente unidimensional con solamente 2 posibilidades, acto y potencia. Se presentó el valor intrínseco que se le dio al hecho de creer que las redes sociales y el internet en general pueden intervenir en lo que pueda ser una realidad construida a partir de esas herramientas. Y para finalizar, como Sartre mencionó y sostiene, el ser humano es libre y autónomo y no es determinado por ningún elemento metafísico externo. En ese sentido, las redes sociales y el internet
no determinan la existencia humana, sino que dependen de la libertad y elección de cada individuo. Muy bien. Adelante. Las redes sociales e internet pueden tener elementos metafísicos que influyen en la existencia humana y pueden ser una herramienta que evalúa la vida significativamente en diferentes ámbitos. La forma en que se utiliza la tecnología puede afectar nuestra percepción de la realidad, nuestra relación con nosotros mismos y con los demás, y nuestro sentido de propósito y significado. En este sentido, las redes sociales e internet pueden ser vistas como una forma de tecnología y medios de comunicación que contribuyen a la sociedad de simulacros y pueden tener un efecto deshumanizante en la vida cotidiana. Teniendo en cuenta también que el ser humano creó estas redes, influyendo creencias y valores, y al final nosotros terminamos interactuando con estas redes. María, ¿que no vas a cerrar? No hay conclusión, María. Ok, terminamos. Qué raro cierre, María Ángel. Qué raro cierre. Les ganamos. Pues no más por debajo. Es que no traía conclusión, Miss. ¿Por qué? Porque no tenía ese tema conclusión. Hubieran retomado lo que dijo esta mujer con las redes simulacro.